La roca fría se clavaba en su espalda, un dolor agudo que lo mantenía anclado a la conciencia. Elías sentía la sangre caliente y pegajosa empapando su camisa, un mapa escarlata que dibujaba el final de su vida sobre el lino gastado. El aire de la montaña era fino y helado, quemaba sus pulmones con cada respiración jadeante, pero no era suficiente para apagar el fuego que ardía en su costado. Abajo, en el valle oscuro, las antorchas de la partida de caza se movían como luciérnagas infernales, una constelación de odio que lo buscaba para extinguirlo. Eran sus vecinos, los mismos hombres con los que había compartido pan y risas, ahora convertidos en una jauría sedienta de su fin. El sheriff Brant Corbin lideraba la cacería, su voz resonando en el eco de la noche, una promesa de plomo y soga. Elías cerró los ojos. El rostro de Helena apareció en la oscuridad. Una visión de dolor y traición. La habían destruido. Le habían arrebatado todo, su hogar, su honor, su futuro. Ahora solo le quedaba el amargo sabor de la injusticia y una herida que prometía llevárselo antes del amanecer. El sudor frío perlaba su frente, mezclándose con el polvo y la mugre de la huida. Cada latido de su corazón era un martillazo en sus sienes, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Se arrastró unos centímetros más, buscando la protección de una sombra más profunda, pero el esfuerzo le robó el poco aliento que le quedaba. Un torbellino de oscuridad comenzó a tirar de él hacia el abismo. Un sueño del que sabía que no despertaría. Fue entonces cuando una sombra se recortó contra la luna pálida. No era uno de los hombres de Corbin. Era algo más antiguo, más salvaje. Una figura alta y delgada, moviéndose con el silencio de un depredador. Elías intentó alcanzar su revólver, un gesto inútil que solo provocó una nueva oleada de dolor. La figura se agachó a su lado, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que no era ni piedad ni crueldad. Era algo más complejo, algo que Elías no pudo descifrar antes de que el mundo se desvaneciera en un susurro. Esta es una de esas historias que los hombres se cuentan en voz baja junto al fuego. Una de esas leyendas prohibidas que la gente decente prefiere olvidar. Una historia de sangre, traición y una venganza tan pura y terrible que manchó la tierra para siempre. No hacía mucho. El rancho de Elias Thorne era un remanso de paz en un mundo violento. El sol de la mañana doraba los pastos donde su ganado pastaba tranquilo, y el humo de la chimenea de su casa se elevaba como una promesa de calor y hogar. Había construido ese lugar con sus propias manos. Cada viga del granero, cada poste de la cerca, era un testimonio de su sudor y su perseverancia. Su esposa, Helena, era el alma de ese hogar. Su risa era como el agua de un arroyo claro, y sus manos transformaban la dura vida de la frontera en algo hermoso. Juntos soñaban con un futuro, con hijos que correrían por esas colinas y un legado de trabajo honesto. Pero los sueños en el oeste a menudo se convierten en pesadillas. La prosperidad de Elías atrajo miradas codiciosas, como buitres que esperan la muerte de un animal sano. Silas Croft, un hombre de negocios de la ciudad con el alma tan seca como el polvo del camino, deseaba las tierras de Elías, no por el pasto, sino por el agua. El río que serpenteaba por el límite de su propiedad era la clave para un proyecto de ferrocarril que prometía llenar sus bolsillos de oro. Y donde había codicia, siempre había un hombre de ley dispuesto a torcerla. El sheriff Brant Corbin era una figura respetada en el pueblo de Redemption's Hollow, un hombre de porte imponente y sonrisa fácil, que ocultaba un corazón podrido por la ambición. Corbin y Croft eran socios en la sombra, unidos por un pacto de avaricia que no se detendría ante nada. La trampa fue sencilla, pero brutalmente efectiva. Un buscador de oro que trabajaba para Croft apareció muerto cerca de los límites del rancho de Elías. El cuerpo tenía una herida de cuchillo, un cuchillo de caza idéntico al que Elías siempre llevaba en el cinto. Corbin no tardó en aparecer, no con una orden, sino con una docena de hombres armados, sus caras sombrías y decididas. Elías intentó razonar, explicar que era una trampa, pero sus palabras se perdieron en el viento. Croft había pasado semanas sembrando la semilla de la desconfianza, susurrando historias en el salón sobre la arrogancia de Elías, sobre su supuesta crueldad. La gente del pueblo, muchos de los cuales habían recibido la ayuda de Elías en el pasado, ahora lo miraban con ojos fríos. La justicia en Redemption's Hollow era rápida y sucia. No hubo un juicio, solo un clamor popular alimentado por el whisky barato y las mentiras de Croft. Corbin arengó a la multitud. Su voz era un trueno que hablaba de ley y orden, pero sus ojos brillaban con la luz del oro.
Le dijeron a Elías que se entregara, que tendría un juicio justo. Pero Elías vio la soga que ya colgaba de un árbol en la plaza del pueblo, y supo que la única justicia que recibiría sería la del fin de una cuerda. Helena se interpuso. Su pequeño cuerpo era un escudo frágil pero decidido frente a la turba. Suplicó, gritó, les recordó quién era su marido, el hombre bueno que siempre los había ayudado. Por un momento, algunos hombres vacilaron, la duda se reflejó en sus rostros. Pero Corbin no podía permitirlo. Una señal, un movimiento casi imperceptible de su mano, y uno de sus ayudantes, un hombre llamado Jebediah, empujó a Helena con violencia. Ella cayó, su cabeza golpeó contra una piedra, un hilo de sangre brotó de su sien. Ese fue el instante en que el mundo de Elías se rompió. La rabia, una bestia roja y ciega, se apoderó de él. Se abalanzó sobre el ayudante, sus manos buscando la garganta del hombre que había lastimado a su esposa. Se escuchó un disparo. Luego otro. No fue Elías quien disparó. Fue Corbin. Pero la multitud solo vio la furia de Elías, el caos, y asumieron lo peor. Le gritaron asesino. El ranchero bueno y justo se había convertido en un monstruo a sus ojos. Elías no tuvo más opción que huir. Con el corazón hecho pedazos, se abrió paso entre la multitud y corrió hacia las colinas, las balas de sus antiguos amigos silbando a su alrededor. No supo si Helena estaba viva o muerta. Solo supo que la imagen de su cuerpo inerte en el suelo sería la última visión que tendría de su vida anterior. La traición era una herida más profunda que cualquier bala. Cada rostro en esa multitud estaba grabado en su memoria. Cada grito de odio era un eco en su alma. Mientras corría con los pulmones ardiendo y las piernas fallando, hizo una promesa silenciosa. Volvería. No por justicia, porque la justicia había muerto con Helena. Volvería por venganza. Elías despertó con el sabor de hierbas amargas en la boca. El dolor en su costado era un rescoldo sordo, no el fuego abrasador de antes. Estaba en una pequeña cueva. La luz del día se filtraba por una estrecha abertura, dibujando formas danzantes en la pared de roca. Una manta áspera pero cálida lo cubría. A su lado, el hombre que lo había encontrado avivaba un pequeño fuego sin humo. Se movía con una economía de gestos que hablaba de una vida en la naturaleza, de una comunión con el mundo salvaje que los hombres blancos habían olvidado. El hombre era un apache. Su rostro era un mapa de arrugas y cicatrices. Cada línea contaba una historia de sufrimiento y supervivencia. Sus ojos, oscuros y profundos, observaron a Elías sin juzgarlo, con la paciencia de una montaña. Le ofreció a Elías un cuenco de madera con un caldo caliente. Elías bebió. El líquido tibio recorrió su cuerpo y le devolvió un poco de fuerza. Intentó hablar, pero el apache levantó una mano para silenciarlo. Le dijo que debía guardar sus fuerzas, que la montaña era una madre generosa pero también una tumba para los débiles. Durante días, el apache, cuyo nombre era Nakai, cuidó de Elías. Limpió y vendó su herida con cataplasmas de hierbas que extraía de las rocas. Le trajo agua fresca de un manantial escondido y carne de conejo asada. No hablaban mucho. El silencio entre ellos no era incómodo, era un lenguaje propio. Elías, en sus momentos de fiebre y delirio, hablaba de Helena, de su rancho, del rostro de Corbin y de la traición de sus vecinos. Nakai escuchaba en silencio, su expresión impasible. Una noche, mientras la luna llena bañaba las cumbres de plata, Elías se sintió lo suficientemente fuerte para contar su historia completa. Habló con la voz rota por el dolor. Cada palabra era una astilla de su corazón destrozado. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la cueva, más denso que antes. Elías esperaba desprecio, o tal vez indiferencia. Lo que no esperaba era que Nakai comenzara a hablar. La voz del apache era grave y baja, como el murmullo de un río subterráneo. Contó su propia historia de pérdida. Su gente, los chiricahuas, habían vivido en esas montañas desde tiempos inmemoriales. Pero los hombres blancos llegaron, con sus tratados rotos y su hambre de tierra y oro. Un día, un destacamento de caballería, liderado por un joven y ambicioso oficial, atacó su campamento al amanecer. No hubo advertencia, no hubo piedad. Masacraron a hombres, mujeres y niños. La esposa de Nakai, Sonsi Arrai, y su pequeño hijo, murieron en sus brazos. Nakai luchó como un demonio, pero eran demasiados. Logró escapar a las montañas, malherido, el único superviviente de su clan. Desde entonces había vivido como un fantasma, casado y odiado, con el único propósito de vengar a su familia.
Elías escuchaba. El frío de la cueva parecía haberse metido en sus huesos. Le preguntó a Nakai si sabía el nombre del oficial que había liderado la masacre. Nakai lo miró y por primera vez, Elías vio una llama de odio puro ardiendo en sus ojos. Dijo que el nombre de ese hombre estaba grabado en su alma con fuego. El oficial se llamaba Bran Corbin. En ese momento, en esa cueva perdida en la inmensidad de las montañas rocosas, dos historias de dolor y pérdida se entrelazaron. Dos hombres de mundos diferentes, un ranchero blanco y un guerrero apache, descubrieron que eran hermanos de sangre, unidos por el mismo enemigo. La traición que había destruido la vida de Elías era solo el último capítulo de la larga historia de crueldad de Corbin. La desesperación de Elías comenzó a transformarse en algo más duro, más afilado. La venganza ya no era solo un deseo febril, se convirtió en un plan. Y ahora no estaba solo. Nakai, con su conocimiento del terreno, sus habilidades de rastreo y su propia sed de justicia, era el aliado que el destino le había enviado. Decidieron que no atacarían Redemption's Hollow de frente. Sería un suicidio. Corbin tenía hombres, armas y el apoyo de un pueblo ciego. No, su venganza sería como el veneno de una serpiente, lenta, silenciosa y letal. Empezarían por los eslabones más débiles de la cadena, los hombres que habían seguido a Corbin ciegamente, los diputados y los miembros más ruidosos de la turba. Harían que el miedo se convirtiera en su arma. Nakai enseñó a Elías a moverse sin hacer ruido, a leer las señales del viento y la tierra, a convertirse en una sombra. Elías, a su vez, aportó su conocimiento de los hombres blancos, de sus hábitos, de sus debilidades. Su primer objetivo fue Jebediah, el ayudante del sheriff que había empujado a Helena. Solía patrullar el camino del norte, siempre a la misma hora, siempre parando en el mismo arroyo para que su caballo bebiera. La trampa fue simple pero efectiva. Nakai cavó un hoyo profundo en el sendero y lo cubrió con ramas y hojas. Elías esperó, oculto entre las rocas con su rifle. Cuando el caballo de Jebediah pisó la trampa, el animal relinchó de dolor y se desplomó, arrojando al jinete al suelo. Jebediah, aturdido y con una pierna rota, intentó levantarse. Fue entonces cuando vio a Elías. El rostro del ranchero no mostraba ni rabia ni piedad. Era una máscara de fría determinación. Jebediah suplicó, dijo que solo seguía órdenes, que nunca quiso hacerle daño a Helena. Elías no dijo nada, simplemente levantó su rifle. No hubo un disparo. En su lugar, Elías dejó una marca en la frente de Jebediah con la punta de su cuchillo, una T de traidor. Le dijo que volviera al pueblo y le contara a Corbin que el fantasma de la montaña había venido a cobrar sus deudas. Jebediah se arrastró de vuelta a Redemption's Hollow. Su terror era más elocuente que cualquier amenaza. La historia del encuentro se extendió como la pólvora, sembrando las primeras semillas del pánico. Nadie había muerto, pero el mensaje era claro. Estaban siendo cazados. El siguiente fue un ranchero llamado Marcus, que había sido especialmente vocal en la turba, gritando por la soga. Elías y Nakai sabotearon su pozo, contaminando el agua con un animal muerto. Luego, por la noche, prendieron fuego a su granero. Marcus perdió su cosecha y su ganado, la base de su sustento. Cuando el sol salió, encontró una flecha apache clavada en la puerta de su casa. No había nota, no era necesario. El mensaje era de ruina y advertencia. Corbin se enfureció. Organizó más partidas de caza. Ofreció una recompensa por la cabeza de Elías y por cualquier indio que se viera en las montañas. Pero era como intentar atrapar el humo con las manos. Elías y Nakai eran fantasmas. Atacaban y desaparecían, dejando solo miedo y caos a su paso. Sabotearon las líneas de suministro de Croft, interceptando sus carretas y haciendo desaparecer la mercancía. Los hombres de Croft empezaron a desertar, asustados de viajar por los caminos que rodeaban el pueblo. Redemption's Hollow comenzó a sentirse como una isla sitiada. El conflicto escalaba con cada acción. Corbin, frustrado y paranoico, se volvió más brutal. Arrestó a inocentes bajo la sospecha de ayudar a Elías. Sus métodos se volvieron cada vez más violentos. La máscara del sheriff justo se estaba resquebrajando, revelando al monstruo que había debajo, pero nadie esperaba lo que vendría después. Elías y Nakai no solo querían venganza, querían desmantelar el imperio de Corbin y Croft pieza por pieza. Y sabían que para hacerlo tendrían que llevar la guerra al corazón de la bestia, al propio pueblo. El secreto del oro del ferrocarril cambiaría todo, y estaban decididos a que saliera a la luz, aunque tuvieran que quemar el pueblo hasta los cimientos para lograrlo. La tensión era un animal agazapado, listo para saltar sobre la garganta de Redemption's Hollow.
El asedio a Redemption's Hollow no comenzó con disparos, sino con susurros. Elías y Nakai decidieron quebrar el espíritu del pueblo antes de quebrar sus cuerpos. Utilizaron la noche como su manto, moviéndose por las afueras de la ciudad como espectros. Nakai, con su habilidad para imitar los sonidos de los animales, creaba una atmósfera de pavor. El aullido de un lobo donde no debería haber lobos, el grito de un búho que sonaba demasiado humano. Pequeños detalles que desquiciaban a los guardias que Corbin había apostado en los tejados. Elías, por su parte, conocía a la gente del pueblo, sabía de sus miedos, de sus secretos. Empezó a dejar mensajes, no amenazas directas, sino objetos. Una muñeca de trapo como la que tenía la hija del herrero, dejada en el umbral de su puerta con una mancha roja. Una herramienta de cultivo rota en el porche del granjero que lo había delatado. Símbolos que solo ellos entenderían, recordatorios personales de su traición. El pánico se instaló como una niebla espesa. Los negocios cerraban al anochecer. La gente se encerraba en sus casas, atrancando puertas y ventanas. El salón, antes un lugar de bullicio y risas, se convirtió en un nido de hombres silenciosos y asustados que bebían con la mirada fija en la puerta, esperando que la violencia estallara en cualquier momento. Silas Croft empezó a sentir la presión. Sus negocios se resentían. Sus hombres tenían miedo, y el oro prometido por el ferrocarril parecía cada vez más lejano. Presionó a Corbin exigiéndole resultados. Quería a Elías muerto. Quería que el problema desapareciera. Pero Corbin era incapaz de controlar la situación. La paranoia lo estaba consumiendo. Veía traidores en todas partes. Empezó a desconfiar de sus propios hombres, incluso de Croft. La alianza forjada en la codicia comenzaba a fracturarse bajo el peso del miedo. Elías y Nakai observaban todo desde la distancia, pacientes. Sabían que para que su plan funcionara, necesitaban separar a Corbin de sus aliados. Y la mejor manera de hacerlo era atacar lo que más le importaba a Croft, su dinero. El aserradero de Croft, situado a las afueras del pueblo, era el corazón de su operación local. De allí saldría la madera para las traviesas del ferrocarril. Una noche, bajo una tormenta que ocultaba sus movimientos y el sonido de sus pasos, Elías y Nakai llevaron a cabo su plan más audaz hasta la fecha. Nakai usó flechas con la punta envuelta en trapos empapados en aceite. Disparó con una precisión mortal, alcanzando los montones de madera seca apilados junto al edificio principal. Elías, mientras tanto, se encargó de los guardias no matándolos, sino creando una distracción en el otro extremo del complejo, haciendo que corrieran hacia un falso ataque. Las llamas prendieron con una velocidad aterradora. La madera seca y resinosa ardió como una pira funeraria, iluminando la noche con un resplandor anaranjado y siniestro. El fuego se extendió al edificio principal, devorando años de trabajo y la inversión de Croft en cuestión de minutos. El pueblo entero despertó con el sonido de las campanas de alarma y el resplandor del infierno en el horizonte. Cuando los hombres llegaron al aserradero, ya era demasiado tarde. Solo quedaban ruinas humeantes y las cenizas de los sueños de Silas Croft. Corbin llegó al lugar. Su rostro era una máscara de furia impotente. Supo inmediatamente quién estaba detrás de aquello. Pero la evidencia que encontró no era la que esperaba. Cerca de las ruinas, Elías había dejado una caja fuerte abierta y vacía. Una caja que pertenecía a Corbin. Dentro de esa caja, el sheriff guardaba los sobornos que había recibido de la compañía del ferrocarril, el dinero que compartía con Croft. Al dejarla allí, vacía y a la vista de todos, Elías había plantado una semilla de duda letal en la mente de Croft. Croft vio la caja y su rostro palideció. Creyó que Corbin lo había traicionado, que había tomado el dinero y fingido el ataque para quedarse con todo. La acusación fue inmediata y violenta. Los dos hombres, antes socios, se enfrentaron a gritos en medio de las ruinas humeantes, sus hombres observando la escena con nerviosismo. La confianza entre ellos se había hecho cenizas, igual que el aserradero. La confrontación se volvió física. Croft sacó su pistola, pero uno de los ayudantes de Corbin fue más rápido y lo desarmó. El sheriff arrastró a Croft de vuelta al pueblo, acusándolo de histeria y de poner en peligro la seguridad de todos. Lo encerró en una celda, no para protegerlo, sino para silenciarlo. El pueblo vio cómo el hombre más rico de la región era tratado como un criminal por el propio sheriff. La autoridad de Corbin se desmoronó. La gente empezó a susurrar que el sheriff se había vuelto loco, que su guerra personal con Elías los estaba arrastrando a todos a la ruina.
Elias y Nakai habían logrado su objetivo. Habían aislado a sus enemigos, sembrando la discordia entre ellos. Ahora, Redemption's Hollow era un barril de pólvora, y ellos tenían la cerilla. La violencia había escalado a un punto de no retorno. Ya no se trataba de sabotajes y advertencias. La siguiente fase de su venganza sería un enfrentamiento directo. El odio de Corbin se había convertido en una obsesión. Liberó a Croft sabiendo que necesitaba a su hombre fuerte, pero la relación estaba rota. El miedo de Croft se había transformado en un odio visceral hacia el sheriff, a quien culpaba de toda la situación. Ambos hombres sabían que la confrontación final era inevitable. Reunieron a los pocos hombres que les quedaban leales, matones y pistoleros a sueldo que no hacían preguntas. El pueblo se convirtió en una fortaleza, pero una fortaleza podrida por dentro. Elias y Nakai sabían que el momento de la resolución sangrienta estaba cerca. Ya no luchaban solo por Elena o por la familia de Nakai. Luchaban por destruir el nido de corrupción que era Redemption's Hollow, por arrancar la mala hierba de raíz, aunque la tierra quedara estéril después. La motivación de cada bando era profunda y visceral. Corbin luchaba por mantener el poder que tanto le había costado construir. Un poder basado en mentiras y sangre. Croft luchaba por la codicia, por recuperar la fortuna que se le escapaba de las manos. Y Elias y Nakai luchaban por una justicia que sabían que solo se podía comprar con más sangre. El aire se cargó de una tensión eléctrica. La calma antes de la tormenta final que lo arrasaría todo. La lluvia empezó como un presagio, gotas frías y pesadas que convertían el polvo de la calle principal en un lodo espeso y oscuro. El cielo se tiñó de un gris plomizo, reflejando el ánimo de Redemption's Hollow. Era el día del ajuste de cuentas. Elias y Nakai no entraron en el pueblo a escondidas. Aparecieron al final de la calle, caminando despacio, como dos apariciones surgidas de la tormenta. Elias con su rifle en la mano, su rostro endurecido por el dolor y la determinación. Nakai con su arco y un carcaj de flechas, sus ojos fijos en la oficina del sheriff, el corazón de la podredumbre. La gente corrió a esconderse. Las puertas se cerraron de golpe, las ventanas se aseguraron. La calle principal, normalmente llena de vida, quedó desierta en un instante. Solo quedaba el sonido de la lluvia y el eco de las botas de los dos vengadores sobre el barro. Corbin y sus hombres los esperaban. Se habían atrincherado en la oficina del sheriff y en los edificios adyacentes. Croft estaba con ellos, su cara pálida de miedo y odio. El primer disparo no vino de los hombres de Corbin. Vino del tejado del hotel. Nakai, con una velocidad increíble, lanzó una flecha que silenció a uno de los tiradores del sheriff. El hombre cayó a la calle con un grito ahogado, la pluma de la flecha sobresaliendo de su pecho. El infierno se desató. Las ventanas de la oficina del sheriff estallaron en una lluvia de cristales mientras sus hombres abrían fuego. Elias y Nakai se cubrieron tras los abrevaderos y las carretas abandonadas, devolviendo el fuego con una precisión calculada. No disparaban a lo loco. Cada bala, cada flecha tenía un propósito. No buscaban matar a todos, buscaban desmoralizarlos, hacerles ver que estaban luchando por un hombre que los había llevado al desastre. Elias gritó el nombre de Corbin. Su voz resonó por encima de los disparos. Lo acusó de ser un asesino, un ladrón, un traidor. Contó la verdad sobre la muerte del buscador de oro, sobre el acuerdo con Croft y la compañía del ferrocarril. Algunos de los hombres que disparaban desde las ventanas vacilaron. Habían escuchado los rumores, habían visto la locura crecer en los ojos de su sheriff. Ahora, la verdad gritada en medio de la tormenta tenía el peso de una revelación. Nakai se movía como un espectro por los callejones laterales. Usaba las sombras y la confusión para eliminar a los hombres de Corbin uno por uno. No con la furia de una batalla abierta, sino con la eficiencia silenciosa de un cazador. Sus flechas encontraban sus blancos en gargantas y corazones, sembrando el pánico entre los pistoleros. Corbin, viendo que estaba perdiendo el control, cometió un error fatal. Salió a la calle arrastrando a Silas Croft con él, usándolo como escudo humano. Gritó que si Elias no se rendía, mataría a Croft allí mismo. Fue un acto de pura desesperación. Croft, en un arrebato de supervivencia, se revolvió y mordió la mano de Corbin, logrando liberarse por un segundo. Corrió a trompicones por el barro, intentando escapar. No llegó muy lejos. Una bala de uno de los propios hombres de Corbin, que apuntaba a Elias, lo alcanzó por la espalda. Croft cayó de bruces en el lodo,
Su codicia ahogada en un charco de agua sucia y sangre. La muerte de su socio pareció quebrar algo en Corbin. Su rostro se contrajo en una mueca de pura demencia. Vació su revólver hacia la posición de Elías, gritando su nombre con odio. Elías salió de su cobertura. Ya no había estrategia, ya no había plan. Solo quedaban dos hombres, el traicionado y el traidor, enfrentados bajo la lluvia torrencial. Caminaron el uno hacia el otro, sus pistolas levantadas. El duelo no fue como en las leyendas. No fue rápido ni limpio. Fue una lucha brutal y desesperada. Ambos hombres dispararon al mismo tiempo. La bala de Corbin alcanzó a Elías en el hombro, haciéndolo trastabillar. La bala de Elías impactó a Corbin en el pecho. El sheriff se tambaleó, una expresión de sorpresa en su rostro. Miró la mancha roja que se extendía por su camisa. Luego miró a Elías. Intentó levantar su pistola para un último disparo, pero sus fuerzas lo abandonaron. Cayó de rodillas, y luego se desplomó en el barro, su reinado de terror terminado. El silencio que siguió fue más ruidoso que el tiroteo. Los pocos hombres de Corbin que quedaban arrojaron sus armas y se rindieron. La batalla había terminado. Elías se acercó al cuerpo de Corbin. No sentía triunfo, solo un vacío inmenso. La venganza que lo había consumido durante tanto tiempo se había cumplido, pero no le había devuelto a Helena, no había restaurado su honor. Solo había dejado un rastro de cuerpos y un pueblo en ruinas. Nakai apareció a su lado, su rostro tan impasible como siempre. Había cumplido su propia venganza, pero la paz que buscaba no estaba en el cuerpo sin vida de Corbin. Estaba en el recuerdo de su familia, un recuerdo que ahora podía empezar a sanar. Elías miró a su alrededor. Vio los rostros de la gente asomándose por las ventanas. Rostros llenos de miedo y de una extraña gratitud. Él los había liberado de un tirano, pero a un costo terrible. Las heridas de Elías eran graves. La de su hombro se unía a la vieja herida de su costado. Sabía que su cuerpo estaba tan roto como su espíritu. Se apoyó en Nakai, y juntos se alejaron de la calle principal, dejando atrás el cuerpo del sheriff y los restos de una ciudad que había pagado el precio de su propia ceguera. La justicia se había hecho, pero era una justicia manchada de sangre y barro. Una justicia que no ofrecía redención, solo un final amargo. La sangre de Corbin se mezclaba con la lluvia y corría por las calles, limpiando el pueblo de su corrupción, pero también marcando la tierra para siempre con el recuerdo de la violencia. La lluvia cesó al amanecer, dejando un aire limpio y frío. El sol se elevó sobre las ruinas de Redemption's Hollow, iluminando una escena de desolación. El pueblo que había traicionado a Elias Thorne ya no existía. No en su forma anterior. Sus calles estaban marcadas por la violencia, sus edificios acribillados a balazos, y su alma, rota. Elías no se quedó para ver la reconstrucción. Con la ayuda de Nakai, que curó sus heridas una vez más, abandonó el valle. No era un héroe. Era un fantasma, un hombre marcado por la venganza, cuyo nombre se susurraría con una mezcla de miedo y respeto. Su fama se extendió por la frontera. La leyenda del ranchero que regresó de la tumba para quemar el pueblo que lo había traicionado. Nakai se despidió de él en las altas cumbres. Sus caminos, que se habían unido en el dolor, ahora se separaban en un silencio de mutuo entendimiento. El guerrero apache desapareció de nuevo en la inmensidad de las montañas. Quizás para encontrar la paz que la venganza no pudo darle. Elías cabalgó hacia el oeste, sin rumbo fijo, un hombre sin hogar y sin futuro. Había conseguido su justicia, pero el precio fue su propia humanidad. Las cicatrices de su cuerpo eran un mapa de su viaje, y la cicatriz de su alma nunca sanaría. La gente de Redemption's Hollow aprendió una lección terrible. Aprendieron que la justicia de los hombres es frágil y que la ceguera voluntaria ante la maldad siempre tiene consecuencias. En el oeste toda justicia cuesta sangre y la deuda siempre se paga de una forma u otra. Historias del Oeste Prohibido.